¿Sabías que salario viene de la palabra sal? Pues sí, la sal era tan valiosa en la antigüedad que se utilizaba como forma de pago en compensación por el trabajo que realizaban los soldados romanos. Imagínate, con el término del latín de la palabra salarium, pues pasó a referirse al salario de manera general. Así que todo lo que sea la remuneración por el trabajo realizado viene de sal, que es salario. Es decir, que la sal ha sido siempre súper importante. Pero saludable no viene de sal, por lo que hay que tener bastante ocupación de ver qué cantidad de sal se consume, ya que un exceso de sal puede provocar hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Aquí tengo a una gentuza, ven para acá, sal aquí, ¿qué haces ahí? Que no me deja hablar. Que hoy en día hay que tener muy en cuenta que no podemos abusar de la sal, porque es cierto que lo que es el salero no se usa tanto, pero en lo que son los productos procesados, en embutidos, en salsas, en aperitivos, todo eso supone más de un 77%. Solamente lo que es la sal del salero es un 23%. Así que es importante que nos fijemos muy bien en las cosas que compramos, porque hay sal oculta en cualquier lado. Y dentro de elegir qué tipo de sal, pues es importante que nos fijemos que no sea sal refinada, que sea sal pura. Y dentro de la sal pura, da igual que sea sal del Himalaya o sal de cualquier procedencia. Lo importante es que sea sal yodada, a menos que tengas pues problemas con el tiroides y entonces no debas de abusar del yodo. Pero si no es el caso, pues mujeres embarazadas, incluso niños, es que aporta muchísimo bien, incluso para el estado de crecimiento. Entonces, pues bueno, es importante que esté enriquecida, que veas que sea sal pura enriquecida en yodo, porque el yodo es necesario para todos a nivel general y más concretamente para niños y embarazadas. Que otra cosa también es que la sal yodada no es sinónimo de sal marina, eso hay que tenerlo también muy claro, porque la sal marina puede estar enriquecida en yodo o no. Hay que leer muy bien la etiqueta, ver que sea sal pura, no refinada y que esté enriquecida en yodo. Y por curiosidad, la sal yodada comenzó a comercializarse en 1983 y se empezó a enriquecer en yodo pues unos 60 miligramos por cada kilogramo de sal. Así que bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto al color, tamaño, procedencia, eso da un poco igual, en el sentido de que todas las sales pues al final tienen una composición muy similar, en torno a un 94 o 97% de cloruro sódico, y entonces pues da igual de dónde la cojas, siempre que veas que sea, como comento, enriquecida en yodo. Es cierto que algunas sales pueden tener hierro, como la sal de Himalaya, que al final le da ese color rosado, o la sal negra, que además de hierro pues tiene compuestos azufrados que le pueden dar un sabor más característico, pero para que realmente afecte positivamente en el organismo deberías de tomarte tal cantidad infinita de sal, o sea que es que, vamos, que no sería nada recomendable. Bueno, te voy a contar otra curiosidad, que la sal se puede encontrar de diferentes maneras. La podemos encontrar en manantiales, la podemos encontrar en minas de sal, la podemos encontrar en sales marinas, sí, al final esa es la más común, es cuando se evapora el agua cerca de las zonas costeras, que en España pues tenemos muchas, y es un proceso totalmente natural, donde interviene el sol, prácticamente el viento y las mareas. Se hace en terrenos cerca de la costa, se mete en piscinas naturales, y ahí lo que podemos observar es que realmente se evapora y se deja como cristales de sal que luego esas se cosechan. De ahí pues podemos obtener la sal de mesa más común. Las otras que también se pueden encontrar, porque hay sitios donde hay minas de sal, es decir, lugares donde hace muchísimo tiempo pues habían esa cantidad de mar y que luego pues se ha quedado ahí en depósitos subterráneos de manera sólida, se han formado esos cristales en los que luego es lo que se llama sal de gema. La extraen mediante minería y no es algo que encontremos muy común, pero existe. Y después están otros tipos de sales que también se pueden encontrar en manantiales salinos, es decir, que del propio suelo brota directamente el agua, se mantiene en lo que es el terreno de la tierra y de ahí pues se solidifica y también se cosecha de ahí. Pero bueno, en España lo más común es ver salinas de las zonas costeras, por ejemplo, las salinas de Janubio en Lanzarote, esa es espectacular porque
confluyen ahí diferentes paisajes súper pintorescos y tiene una tradición además artesanal bastante antigua. Luego las salinas de Cabo de Gata en Almería también son muy bonitas porque están en un parque natural donde se pueden ver flamencos y muchas aves, también me encantó cuando las visité. Y además me parecieron muy espectaculares, por si aún no las has visto y tienes la oportunidad de ver las que se encuentran en Alicante, en un parque natural junto al lago de Torrevieja. Ese paisaje es, vamos, súper diferente, es muy atractivo porque está al lado de un agua, de un lago de color rosa súper potente. Y ese color rosa que tiene ese lago se debe principalmente a unas microalgas, unas algas muy pequeñitas que habitan ahí y que por excesivo sol, como ya no pueden seguir utilizando esa radiación para utilizarlo como fotosíntesis, pues producen una especie de betacaroteno como efecto fotoprotector, como si fuese un protector solar, y ese pigmento es lo que le da... ese color es lo que le da ese pigmento, ¿no? Ese pigmento de color rojizo que luego cuando lo mezclas con el agua se convierte en rosa. Es espectacular. O sea, mételo en Google porque lo vas a ver desde la zona alta y vas a ver que es una pasada. Además, en verano, si lo vas a visitar, es mucho mejor porque como hay más calor, pues entonces las microalgas producen más este tipo de pigmento y se vuelve más rosa. Así que es espectacular. Es una de las salinas más grandes que hay. Es de las más productivas para Europa y lleva funcionando desde el siglo XIII. Es una pasada. En España, en realidad, como tenemos muchas zonas costeras y con bastante abundante sal, pues es fácil encontrar salinas prácticamente en cualquier sitio. No es necesario que vayamos a buscarlas fuera. Así que bueno, nos podemos encontrar cuando las compramos que pongan incluso etiquetas muy características, ¿no? Que dicen sin gluten o sin transgénico, que en realidad el ponerlo en este tipo de compuestos que son inorgánicos, cuando la sal además está formada de forma exclusiva por minerales, no tiene mucho sentido. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Saber que nos podemos encontrar esas cosas. Y también es importante que nos centremos en que cuando vemos que una sal pone fecha de consumo preferente, la sal no caduca. O sea, es cierto que la sal puede acumular agua y apelmazarse, pero la sal no caduca. Entonces, que venga la fecha o no es un poco, bueno, pues porque viene, pero que no es algo necesario. Sí es importante que sepamos que la sal está compuesta en un 60% por cloro y un 40% de sodio. Antiguamente en las etiquetas, en vez de poner la sal, ponían directamente el sodio, porque al final el sodio es lo que tiene implicaciones un poco más negativas a nivel de salud para nosotros. Pero tampoco es que tengamos que restringir totalmente la sal porque tenga un porcentaje de sodio. Hay que también regularlo un poco porque nuestro organismo necesita cierta cantidad de sodio para funcionar correctamente. De ahí que también cuando, por ejemplo, alguien va al hospital y necesita una hidratación profunda, al final le están dando componentes como suero fisiológico que de por sí también tiene sodio y lo que está haciendo es mineralizar el cuerpo. No un exceso porque es malo, pero bueno, que lo tengamos en cuenta. ¿Y cómo podemos controlarlo si sobre todo el mayor porcentaje son de los productos que compramos de la calle, ¿no? De los productos procesados? Bueno, pues es importante que tengamos en cuenta que cuando leemos el etiquetado, por debajo de 0,25 es bajo en sal. Más de 1,25 sobre 100 gramos es bastante alto en sal, o sobre 100 mililitros. Como máximo nos tomemos unos 5 gramos de sal, que eso equivale a una cucharadita pequeña de té, que es como 2 gramos de sodio, haciendo la conversión. Y eso representa bajo riesgo a nivel de enfermedades cardiovasculares y bueno, y es importante, ¿no? Pero si tú quieres saber realmente qué cantidad de sodio tiene el producto que vayas a comprar, piensa siempre que tienes que dividir la cantidad de sal entre 2,5 para hacer la conversión, porque la fórmula sería sal es igual a sodio por 2,5. Pero claro, hay que destacar también que no todo el sodio del alimento que viene de la sal es añadido por el fabricante, porque ese representa un 40%, sino que también el sodio está presente en algunos alimentos, en muchos casos de manera insignificativa y en otros casos pues de manera más profunda. Por ejemplo, una uva tiene 1 miligramo de sodio por 100 gramos de uva, eso no es nada. Pero por ejemplo, si cogemos un apio puede representar 80 miligramos de sodio frente a 100 gramos. Y otros que tienen más, pues por ejemplo el marisco tiene una cantidad de sodio abismal, sobre todo
Las gambas tienen 130 miligramos más o menos sobre 100 gramos, pero los mejillones pueden llegar a 300 miligramos. Entonces es importante que sepamos que juguemos, ¿no?, con esas cantidades. Si te vas a comprar, por ejemplo, un sobre de jamón serrano de 100 gramos, el jamón serrano yo no me he encontrado ninguno que sobre 100 gramos no sea menos de 5 gramos de sal. Ya ahí estaríamos cumpliendo con el máximo de sal a ingerir en el día según la Organización Mundial de la Salud que nos recomienda. Por tanto, bueno, hay que saber interpretar para tampoco excedernos en sal. No hay que restringirla, pero tampoco darle con cariño al salero y evitar un poquito el tener más sal de la cuenta. Y para eso hay que acostumbrar mucho al paladar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces potenciamos y cogemos alimentos que incluso tienen saborizantes también que potencian el sabor, como por ejemplo el glutamato monosódico, que no es para nada recomendable consumirlo porque es un neurotransmisor que lo que hace es excitar y que puede influir en nuestros mecanismos de saciedad, alterando el control del apetito, provocando que aún tengamos más deseo de comer. Y entonces eso al final lo que nos hace es un descontrol y hay que tenerlo muy medido. El bicarbonato realmente también tiene bastante cantidad de sodio, pero bueno, hay que saber jugar con su composición, porque según la OMS no debemos de superar los 5 gramos de sal, que equivale a una cucharadita de té. Y no siempre es, como hemos dicho, el echarnos nosotros con el salero en las comidas que preparamos o en los restaurantes que comemos fuera, sino de los productos en sí que compramos, de los envasados, de los embutidos, de las conservas, de todo eso tiene bastante sal. Podemos encontrar sal, en ketchup, que además lo contrarrestan con el azúcar y entonces te da la sensación de que no tiene tanta sal, pero tiene muchísima. Las aceitunas con anchoa tienen más o menos entre 3 y 4 gramos de sal sobre 100 gramos de bote, o sea, una barbaridad también. La sopa, los caldos, hay que tener un poquito ahí de consideración para verlo todo. Y en definitiva eso es, así que nada, déjame en comentarios si te ha gustado la información sobre la sal, si quieres más detalles, porque ha sido un vídeo aquí un poco improvisado, pero creo que era interesante, sobre todo también ahora que vienen fechas muy señaladas de Navidad y que vamos a tener que comer mucho fuera, vamos a comprar también cosas que nos van a dar el avío para cocinar y es importante que estemos pendientes y que estemos ahí echando el ojo. Y si quieres más información o quieres que haga un vídeo de algún tema más concreto, sabes que me puedes contactar a través de los mensajes directos de Instagram y también sabes, y te pongo en conocimiento por si acaso no lo supiera, que está disponible el curso de etiquetado, de lectura de etiquetado y también el curso de bienestar consciente donde puedes hacerlo con autonomía y además ahora está de promoción. Así que un beso muy grande, feliz vida y feliz digestión. ¡Mua! En Dime una Comida te cuento más.